Pues ya está aquí. PP y PSOE han llegado a un acuerdo para reformar el Consejo General del Poder Judicial. Y qué curioso, el PP opositor de Feijóo siempre acude al rescate de Pedro Sánchez cuando más lo necesita. Y no solo eso, acude para cumplir órdenes cuando Sánchez se lo marca. Porque al final, son como los capos de la mafia del Padrino. ¿Y qué ha pasado aquí? Pues nada, que Sánchez les marcó el mes de junio como que si no iba a legislar como le diera la gana. Y estos, como lo que quieren es controlar el chiringuito entre ambos, aunque sea compartido, pues han ido corriendo a negociar con el PSOE. ¿Con qué nos volvemos a encontrar? Pues con el descaro de una gente que, por mucho que nos digan, no son más que lo mismo. Y a las pruebas me remito. ¿Qué pasa cuando llegan las elecciones y ahí se dice que al PP le han robado o que no se ha hecho el escrutinio general? ¿Dice algo el PP? No. ¿Dice algo Vox? No. ¿Dicen algo el resto de partidos? Tampoco. ¿Por qué? Porque es un régimen, el llamado régimen del 78, y es peor que la dictadura. Pero vayamos a la noticia en sí. Lo publica, vamos al Mundo, lo vamos a leer a grandes rasgos. El PSOE y el PP pactan renovar el Consejo General del Poder Judicial 5 años después, 10 vocales para cada uno y el compromiso de participación directa de los jueces en la elección futura. En la futura, no en la presente. Tras más de 2000 días de bloqueo sobre el Consejo General del Poder Judicial, Partido Popular y Socialista han alcanzado un acuerdo este martes para desbloquear el órgano del gobierno de los jueces, según avanza fuentes de la negociación al Mundo. El pacto que ha suscrito el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, con el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, uno que no se va a jubilar en la vida, bajo la asistencia de la vicepresidencia de la Comisión Europea, Vera Jourová, consiste en que los socialistas eligen a 10 vocales y los populares a otros 10 de los 20 que integran el Consejo General de Poder Judicial. A su vez, los consejeros serán designados de la lista de candidatos que la Junta Electoral Central aprobó en el 2018 y cuya designación corresponde a los grupos parlamentarios en el Congreso y el Senado, 6 vocales designados por cada Cámara. Sobre la presidencia del Consejo, a lo largo de las discretas e intensas negociaciones mantenidas en los últimos días entre Bolaños y Pons, el PSOE ha mostrado su preferencia porque la presidenta sea una mujer, la primera presidenta del CGPJ y el Tribunal Supremo, pero el PP ha impuesto dejar en manos de los vocales la elección de la presidencia del órgano. Asimismo, ambas formaciones han acordado una serie de medidas encaminadas a reforzar la independencia judicial. Entre las mismas se aprobará mediante ley orgánica que no podrán acceder al cargo de vocales ni al de fiscal general del Estado quienes hayan ostentado cargo político en los últimos 5 años, tratando de endurecer así las denominadas puertas giratorias que perjudican a la imagen de la justicia. Es decir, se llevarán a cabo reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial y ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Pero mientras tanto, de los 20, 10 los nombran los unos y 10 los otros. Por otro lado, populares y socialistas han acordado que se ampliará a 20 años la antigüedad para poder ser designado magistrado del Tribunal Supremo. En la actualidad, el plazo es de 15. En estos momentos, el alto tribunal cuenta con 25 vacantes, por lo que el próximo CGPJ elegirá a 2/3 de los magistrados que componen el órgano. Además, todos los nombramientos discrecionales del Consejo se adoptarán por mayoría reforzada, es decir, un mínimo de 13 vocales. Por otra parte, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea en esta misma ley orgánica de reforzamiento de la justicia, se incluirá una disposición adicional única donde se dará un plazo de 6 meses a los vocales para presentar una propuesta de reforma que establezca la participación directa de jueces y magistrados en la elección de los 12 vocales de procedencia judicial. Y aquí la cuestión no es de por qué de procedencia. Aquí la cuestión es por qué los partidos políticos. ¿Por qué los partidos políticos? Bueno, los partidos políticos que son siempre los mismos. ¿Por qué PP y PSOE tienen que estar eligiendo a los jueces
que les van a juzgar a ellos también, porque recordemos que casi todos los políticos de PP y PSOE, o sea, los que forman parte de diputados, etcétera, están aforados. Es decir, eligiendo al Consejo General del Poder Judicial, eligen a los jueces que les van a juzgar a ellos mismos. Mitad y mitad. ¿Os imagináis tener un juicio, ser acusado de algo y contar con que tienes garantizado el voto de la mitad de los magistrados? Pues eso es lo que están haciendo en general. Pero después llegan y ni siquiera disimulan, porque el impresentable de González Pons, que es un auténtico impresentable que no se jubilará en la vida, va y dice lo siguiente. Aunque parezca mentira, las buenas noticias todavía existen y la esperanza también. Y los políticos españoles todavía somos capaces de hacer cosas como esta. Hoy es un buen día para la independencia judicial, para el Estado de Derecho. Los políticos españoles todavía somos capaces de hacer cosas como esta. Y acto seguido dice, hoy es un buen día para la independencia judicial y el Estado de Derecho. ¿Creéis que González Pons y el otro, el Harry Potter este del gobierno, han elegido a jueces que se desdigan mucho de sus dogmas? ¿Creéis que esta gente es honesta como para eso? Sí. Y para nuestro régimen constitucional. Régimen constitucional, ojo, régimen. Hoy la justicia española es más independiente que lo era ayer e inicia el camino de una vida alejada de la política y de la influencia de los políticos. O sea, inicia el camino, pero inicia el camino de la mano de los políticos. ¿Os dais cuenta cómo la tomadura de pelo de toda esta gente es continua, continua? Y lo que más gracia me hace es que todavía en las redes sociales se lee aquello de Feijóo traidor. Cuando los dos van con el pincito de la agenda puesto en la solapita. Los dos son amigos de la Wonderbruggen, los dos han sido unos auténticos dictadores a la hora de la farsemia, inoculaciones, encierros, tal. Siendo incluso todavía más bestia Feijóo que Pedro Sánchez. En cuanto a los gallegos, quiso aprobar la ley de Auschwitz, lo recordáis. Y ahora Feijóo es el traidor. Pero a esos que dicen eso de Feijóo traidor, ¿qué pasa? ¿Que no lo han identificado todavía al sujeto? ¿Tanto les cuesta identificar al sujeto? ¿No se dan cuenta del personaje del que estamos hablando? ¿Se dan cuenta ahora? ¿O es que ya vivimos en un país tan distorsionado y tan distópico que la gente se hace pajas mentales a más no poder? En fin, seguid votando en las elecciones. Seguid votando, peperos. Peperos. Seguid votando pensando que estáis votando algo distinto. Seguid votando, peperos, pensando que se tienen en cuenta vuestros votos, cuando están demostrando por activa y por pasiva que las elecciones en España se cuentan por pucherazos, en los que también, evidentemente, participa el PP por acción y por omisión. Yo no sé cuándo llegará el punto en que una gran parte de los españoles se den cuenta de la tomadura de pelo histórica e inacabable que estamos sufriendo. Seguid votando, seguid dando pábulo a esta gente que son unos miserables.